Muy buenas tardes, Mr. Neisser. El día de hoy le he invitado para una entrevista sobre el tema del bullying. Empecemos definiendo, ¿sabe usted qué es el bullying? Muy buenas tardes, estimado Luis. Gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el bullying, pues, desde su definición básica, es una forma de acoso o de violencia que podamos tener hacia alguien más. Este término se utiliza mucho, pues, más que todo en las escuelas y colegios. Partimos de ese punto, pues, del concepto básico de ¿qué más pues podemos indicar del bullying? Pues que también forma parte de estos estigmas o comportamientos que pueden tener los estudiantes, que pueden pues manifestarse en diferentes contextos y que por supuesto tiene varios en este caso, eh, varias raíces, varios enfoques y que bueno, es importante analizarlo desde todos sus puntos de vista, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Sí, también he visto eso del bullying que muchas personas optan por hacer daño a otros sin saber las consecuencias que esto puede causar. Y dígame usted, ¿ha visto alguna vez a alguien que ha sufrido este tipo de situaciones? Por supuesto que sí. Sí, definitivamente han existido, he visto, he sido testigo y se puede decir que también incluso he sido, por así decirlo, parte de este número, tanto de quien recibe bullying o que en algún momento ha practicado este tipo de situación. ¿Por qué menciono esto? Como le indicaba, forma parte de un contexto, forma parte de muchas veces situaciones. A lo mejor reírnos de alguien por su apariencia física o en tono de burla, forma parte también de un acoso y lo que denominamos como bullying. Y en este caso, por supuesto que he visto situaciones donde a lo mejor el acoso o la violencia no es física, pero sí es emocional. Reírse de alguien, decir algo gracioso con referente a su aspecto, burlarse como habla, todo eso también influye dentro de este concepto de bullying, ¿correcto? Sí, tiene mucha razón. Muchas veces nos hemos reído de situaciones en las que otros han sufrido desgracias sin darnos cuenta que le hacemos daño psicológicamente, ya que esta persona puede que no lo acepte de esa forma y en verdad tenga un daño que él considera muy malo. Y en caso de eso, ¿cómo ayudaría usted a alguien que está sufriendo bullying? Correcto, muy bien. Bueno, en primer lugar, hacer reconocer a este individuo que está sufriendo este acoso, este bullying, hacer reconocer que es una persona valiosa, que siempre se debe, en este caso, de hacer valer y más que todo el respeto, muy importante el respeto. No dejarse intimidar por diferentes situaciones que pueda tener. Adicional a ello, también promover estos espacios donde exista el respeto, la cordialidad. Los docentes, pues también debemos de fomentar dichos espacios. Más que todo, tanto quien recibe este tipo de acoso, así mismo como quien lo hace, tenga esa plena conciencia de que eso está mal, ¿correcto? De que no es una forma adecuada de interactuar, que siempre hay mejores maneras de hacerlo. Y ese momento donde el estudiante o el individuo entiende que el bullying está mal, que no es una situación que debamos de fomentar, es cuando se empieza a hacer pequeños cambios. A lo mejor, porque pasa en todo el contexto, no soy afín o no tengo como ese vínculo con alguien, por así decirlo coloquialmente, no me llevo muy bien con alguien, pero eso no significa que yo tenga que ofender, tenga que criticar, tenga que menospreciar, porque eso ya estaría incurriendo en un acoso, en el bullying, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es ese reconocimiento de que está mal y que podemos hacer las cosas mejor. Bien, en ese caso es verdad, ya que muchas personas solo se basan en hacer daño a otros sin saber cómo esto perjudica. ¿Qué cree usted que pasa por la cabeza de esas personas que agreden a otros en sí? Buena pregunta. Bueno, aquí influyen tantos factores como lo mencionaba hace un momento. Entre ellos puede ser el contexto donde este individuo se ha desarrollado. Es decir, si se desarrolló en un contexto violento, claramente que es el único lenguaje que conoce para
comunicarse. Se desarrolló a lo mejor en un contexto donde su familia, sus hermanos, su papá, mamá, tenían como este contacto violento con él. Es la única forma que conoce para comunicarse y claramente lo va a replicar con sus compañeros. Por eso es importante que tanto las instituciones educativas, los docentes, los mismos compañeros, tratemos pues de, en primer lugar, conocer estos orígenes, ver qué está pasando. Cuando vemos a alguien como se le conoce como el que hace bullying, se puede decir el estudiante que es muy conflictivo. Entonces, en este caso, tenemos que primero reconocer qué está pasando en ese contexto, ¿correcto? A lo mejor lo que necesita es apoyo emocional, lo que necesita es con quién conversar, con quién dialogar, quién le pueda entender, quién le pueda comprender y cambiar su forma de pensar. Porque como ya indiqué, influye el contexto. Entonces, si ese contexto está muy arraigado en su mente, debemos empezar a tratar de cambiar que, bueno, que esa no es una forma correcta y de que debemos mejorar. Entonces, en la pregunta, pues basándonos en la pregunta, ¿cómo cree que piensa aquel que agrede a otro? Pues realmente, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que puede estar en un estado de confusión. Puede estar en un estado que a lo mejor no asume qué está bien, qué está mal. A lo mejor también hay mucha inseguridad de parte de la persona que agrede. Su pensamiento se siente inseguro. Por eso es la única forma de comunicarse manifestando este abuso, este acoso o esta violencia hacia los demás. Entonces, también hay que reconocer que quien hace bullying puede ser también una víctima de la situación, de las circunstancias. Por eso es importante analizar todos estos aspectos y llegar a un diálogo, porque de esa forma pues, nos damos cuenta a qué nivel también está afectada la persona que hace bullying. A lo mejor pues es un nivel muy emocional, muy psicológico. No es físico, no lo podemos ver, no lo podemos palpar a lo mejor, pero es emocional. Entonces debemos profundizar en ello. Y ahí actúa pues mucho las instituciones educativas, el departamento de consejería estudiantil, los docentes, los tutores, los compañeros también poco a poco van tomando conciencia de que, bueno, se pueden mejorar estos aspectos. Muy bien, En caso de alguna vez usted encontrarse frente a este tipo de situaciones, ¿qué haría usted? ¿Cómo intervendría? O si es que usted lo haría. correcto, muy bien. Por supuesto que intervendría en esta situación. Incluso puedo contar una experiencia en una institución educativa donde tuve que presenciar un evento conflictivo. Entonces, dos estudiantes a lo mejor no se llevaban muy bien, tenían conflicto. Y bueno, empezaron a violentarse, tomarse a golpe. Entonces, bueno, inmediatamente la postura del docente pues es tratar de calmar la situación. En esa primera instancia es que se calme la situación, que se deje de violentar. Es decir, que si se están agrediendo o se están tratando con palabras fuertes, que eso pare. Ese es el primer paso, que esa situación quede allí. Pero luego que ya se calmó la situación, entonces hay que empezar a dialogar, hay que empezar a conversar, pues, descubriendo cuál fue la situación que originó todo esto. En primer lugar, pues, viendo quiénes son los involucrados, porque muchas veces, y esto es muy importante, los individuos que están involucrados en el conflicto son parte de un grupo de varias personas que influyeron en ese proceso. Entonces, no solo los dos estudiantes que a lo mejor estaban en conflicto están involucrados, está involucrado el amigo, está involucrado la amiga, está involucrado los demás estudiantes. Entonces, eso es un contexto que hay que analizar y bueno, luego pues llegar a un consenso, hablar con los estudiantes, en primer lugar, por separado, para saber cuál es la versión. Luego de eso, pues lo que se llama mediación educativa, que justamente es conversar con ambas partes a la vez. Una vez que ya conocí yo el contexto, que ya supe qué pasó, qué fue lo que originó, cuáles son todas las indicaciones, ahí yo hago una mediación educativa, donde en este caso pues les digo por qué hubo este acto de violencia, qué fue que lo originó. Hacemos preguntas, pues, ponemos incluso a ambos individuos en el lugar de otro. Por ejemplo, digo, estudiante A, estudiante B. Digamos que el estudiante A fue el agresor y el estudiante B fue el agredido. Entonces, comparo sus roles y le digo, bueno, estudiante A, imagínese que usted haya sido el agredido, ¿cómo se sentiría? Entonces, en ese caso, estamos ubicando en contexto y en rol a los estudiantes y lo que queremos es la reflexión. Que el estudiante diga, bueno, agredí a alguien, muy bien, pero ¿cómo se siente esa otra persona?
cuál fue la consecuencia que hubo al momento que yo cometí ese acto de vulneración, de violencia contra otra persona. Y eso poco a poco vamos creando una conciencia, vamos creando un paso para mejorar. Puede ser que no sea de la noche a la mañana, porque los seres humanos tendemos a cambiar mucho la forma de pensar, las opiniones, pero podemos cambiar paso a paso. ¿Por qué? Mediante la reflexión nos damos cuenta qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Bajo ese concepto es que debemos empezar a erradicar el bullying desde el autoconocimiento, desde la autorreflexión, de postular qué hago bien, qué hago mal, a quién no afecta. Y por supuesto también pensando en nuestro cuidado, porque muchas veces estas situaciones nos traen consecuencias también para nosotros mismos. Entonces es importante siempre el autoanálisis. ¿De acuerdo, estimado Luis? Bueno, muchas gracias por sus palabras. Hemos finalizado con esta entrevista, con sus palabras que acaba de decir. Han sido muy comprendidas sobre el tema del bullying, lo que hay que tener en cuenta. Siempre hay que mediar y hay que saber de cada lado cuál fue la situación que empezó ese tipo de peligros en cada persona. Pues agradezco mucho Efectivamente. su intervención. Así es, porque muchas veces pueden haber malos entendidos. Entonces, esos malos entendidos hacen que la situación no esté clara, que el mensaje no llegue como debería. Hay estudiantes que a lo mejor se aprovechan de la situación y crean, como decimos coloquialmente, chismes. Entonces, esos malos entendidos pueden causar un conflicto mucho mayor. Entonces, siempre es importante la comunicación, conocer todos los aspectos del problema y ver un punto donde podemos llegar a un acuerdo. Siempre recuerden eso, que la mediación educativa es un elemento clave para evitar cualquier tipo de malentendido y que ese malentendido llegue a una consecuencia grave como un acto de violentación, un acto de violencia, que sea física o emocional. Es lo que se quiere prevenir, pero hay estos pasos a seguir. Muy bien. Gracias, estimado Luis, por la entrevista. Ha sido un gusto compartir contigo esta entrevista después y será compartida con los más compañeros para que pueda llegar hacia más personas. Y bueno, como siempre he dicho, el conocimiento se comparte y se genera este vínculo. Muchas gracias, estimado. Yo, muchas gracias también por su intervención.